Y ahora sí, para terminar estos 2 días de evento, quiero dar la bienvenida al escenario a Daniel Osorio, director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda de Colombia. Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo entendido que un asunto de última hora le impidió al ministro acompañarnos en este momento. Nos alegra mucho que hayas podido estar. Bienvenido y te damos la palabra para la presentación de cierre del evento. Muchísimas gracias. Primero, muy complacido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a UNEP, a la Iniciativa en Finanzas, por la amable invitación. En primer lugar, les envío un saludo del ministro de Hacienda. Él está en este momento en Consejo de Ministros, en la Presidencia de la República, entonces me ha pedido el favor de venir a clausurar el evento en su representación. Han sido 2 días maravillosos, por lo que he entendido, una agenda fenomenal. Y la ventaja de que no esté mi jefe es que puedo también ser un poco más provocador en un par de cosas que quiero decir en relación con la temática del evento. Entonces, esta presentación tiene 2 partes. Una parte que es muy aburrida, una primera parte que es muy aburrida y una segunda parte en la que espero ser menos aburrido. Y la he diseñado así intencionalmente. Y luego explicaré por qué quise que la primera parte fuera tan aburrida en relación con la segunda parte. Entonces, esta es la parte aburrida, algo de contexto macroeconómico y perspectivas de la economía colombiana. Donde el mensaje que quiero mandar es que la economía colombiana, pues que este año el año pasado se desaceleró fuertemente, este año esa desaceleración va a continuar, pero que pese a esa desaceleración la economía va bien, dentro de la medida de lo posible. Digamos, el vehículo que transporta la economía colombiana va bien. ¿En qué sentido va bien? Bueno, esto es lo que hablaba recientemente, una desaceleración relativamente fuerte. La recuperación de la economía colombiana después de la pandemia fue fenomenal, crecimiento económico en 2022 fue espectacular, pero luego después de esos altos crecimientos llega la hora de que la economía se ajuste. Entonces este año nosotros esperamos tener un crecimiento mucho más bajo que el que tuvimos en 2022. Ahí está, el tercer trimestre la tasa de crecimiento era 1%. Nosotros esperamos que al final de año se parezca a ese 1%. No solamente nosotros en el gobierno, sino también un montón de analistas piensan lo mismo. Y eso tiene aspectos complicados, por supuesto, la desaceleración de la economía, pero tiene un aspecto positivo y el gobierno ha hablado de ese aspecto positivo, y es que con esos altos crecimientos que había pospandemia se crearon unos desequilibrios macroeconómicos gigantescos. Y esa desaceleración nos está permitiendo resolverlos. El primero es la inflación. Entonces, la inflación en Colombia, como en múltiples partes del mundo, se aceleró a principios de 2021. Ahí concurrieron un montón de factores, la recuperación después de la pandemia, después la invasión rusa a Ucrania, etcétera. Pero en la medida en que la economía se ha ido desacelerando y esos factores de perturbación han desaparecido, pues también la inflación ha empezado a bajar, y eso es bueno. Entonces, lo primero, la desaceleración económica ha contribuido al descenso de la inflación. No solamente a eso, sino también al descenso del déficit en cuenta corriente, que es, digamos, grosso modo la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. La economía colombiana ha estado acostumbrada a mantener un déficit grande usualmente, pero no tan grande como el que tuvimos en 2022, que en promedio en el 22 fue un déficit de 6,2% del PIB, una cosa descomunal, gigantesca. Y a medida que la economía se ha ido desacelerando, entonces también este déficit se ha ido corrigiendo, lo cual es bueno. Entonces, la desaceleración económica tiene una cantidad de aspectos negativos, como vengo diciendo, pero tiene algunas cosas que es importante resaltar, y es que la economía se está ajustando gradualmente a una situación un poco más sostenible desde el punto de vista macroeconómico. Hago énfasis ahí, sostenible desde el punto de vista únicamente macroeconómico. Algo en lo que nos ha ido muy bien, entre otras cosas, y esto es algo que voy a utilizar después, es que la economía colombiana sutilmente, sin que casi nadie lo note, pero a pesar de que se está desacelerando, sutilmente se ha ido transformando, ha ido cambiando gradualmente ciertos aspectos de su estructura. Y este es uno particularmente importante, nuestras exportaciones.
Nuestras exportaciones no tradicionales y de servicios, nosotros somos buenos, ustedes lo saben, exportando en esencia bienes básicos, petróleo sobre todo. Pero en años recientes se ha fortalecido mucho la actividad exportadora de otras cosas, exportaciones no tradicionales y exportaciones de servicios, en particular turismo. Entonces, esta economía está mostrando que es posible, digamos, reestructurarse sin mayores traumatismos. Eso es algo que ya ha empezado a pasar. Y en materia fiscal, aquí tengo unas proyecciones, tengo datos observados hasta el 22 y luego proyecciones. En materia fiscal la situación también está relativamente controlada. Entonces, durante la pandemia, aquí tengo el balance primario y el balance fiscal total del gobierno como porcentaje del PIB. Claro, durante la pandemia tuvimos unos déficits gigantescos, había que responder al choque de la pandemia y en esencia se respondió con gasto público y con deuda. Y después de eso, la economía colombiana, como muchas otras economías en el mundo, pues se ha ido ajustando sus cuentas fiscales. Entonces las ha ido cerrando gradualmente y el plan es que a partir por allá de 2025 tengamos superávits primarios, cosa que nuestro déficit fiscal se estabilice en su nivel de largo plazo. Entonces la economía también viene siendo fiscalmente bien manejada. Y hacia el futuro, digamos, nuestra proyección es que si bien estos 2 años van a ser años de crecimiento bajito, esta proyección es la última oficial, que teníamos que este año íbamos a crecer 1.8, eso no se ha revisado oficialmente, mañana salen los nuevos datos, nuestra revisión es que ese 1.8 de este año va a ser mucho más bajo. La economía se va a ir gradualmente recuperando hasta recuperar su tasa de crecimiento de largo plazo, 3,2%. Aquí termina la parte aburrida. Y he querido que sea aburrida por lo siguiente. Esta historia, ¿cierto? La economía sube y baja, se está desacelerando, pero pues no está tan mal, se están corrigiendo desequilibrios, fiscalmente va bien, enfrenta choques externos, pero lo sabe manejar. Es la historia que nos hemos venido echando por décadas. Y yo podría repetir esto presentación tras presentación, como un lorito mojado. Pero lo que quiero decir también, y esto es lo que quiero tratar de explicar aquí, es que esta economía, de seguir así, va como un automóvil, como les digo, que va bien, pero va derecho contra un muro. Y yo me puedo echar este cuento aquí, pero no cambia la sensación de que vamos directamente contra un muro. Y ese muro es los efectos del cambio climático. Entonces, el cambio climático, lo ha dicho el presidente, y yo lo he repetido hasta la saciedad también, es una amenaza existencial. Digamos, para nosotros como especie, pero digamos, en un primer aspecto, para nosotros como economía. Entonces, aquí no tengo mucho tiempo, pero esto está documentado por el Banco Mundial, los impactos que está teniendo el cambio climático ya sobre nuestra economía. Entonces, nosotros en Hacienda nos hemos tomado esta idea en serio y hemos simulado los efectos que tiene, por ejemplo, el fenómeno del Niño, para encontrar que el fenómeno del Niño destruye la economía. Y fenómenos del Niño más recurrentes y más fuertes hacia futuro van a tener ese efecto de una manera más repetida. Entonces, y esta es la forma, aquí es donde quiero ser más provocador. Esta es la forma como lo estamos pensando en Hacienda. Y es la siguiente, nosotros estamos en este momento enfrentando un círculo vicioso. Y tenemos una vulnerabilidad ambiental fuerte. Eso lleva a que tengamos una alta probabilidad en el futuro cercano de que se materialicen efectos de los riesgos físicos, efectos de los riesgos de transición, que son inevitables. Y eso nos crea unas vulnerabilidades macroeconómicas, que son los impactos que estamos calculando. Y al crearnos vulnerabilidades macroeconómicas, tenemos un menor espacio de acción en términos de política para contrarrestar estas vulnerabilidades ambientales, lo cual hace que se exacerben los efectos de las vulnerabilidades ambientales. Estamos en ese círculo vicioso. Y seguimos así, vamos derecho contra el muro. Entonces, esta perspectiva, ¿cierto?, que yo he venido repitiendo sobre todo está bien, la sostenibilidad macro está bien, tiene que ser complementada y tiene que ser ampliada. Entonces, por eso el Ministerio de Hacienda del Gobierno ha empezado a hablar de esta noción de sostenibilidad ampliada. De qué mal tiempo gasto yo aburriéndolos a ustedes con que el déficit en cuenta corriente está bien, el déficit fiscal está bien, cuando vamos derecho contra el muro de la vulnerabilidad en términos ambientales, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que este círculo vicioso se nos tiene que convertir en un círculo virtuoso, o sea, invertirlo.
Entonces, esta idea de que tenemos que hacer, y es absolutamente imperativo, las inversiones que sean necesarias para adaptarnos y para mitigar los efectos del cambio climático. Esas inversiones verdes nos van a dar más sostenibilidad ambiental, evitar los impactos del cambio climático nos va a permitir tener una mejor perspectiva macroeconómica, un crecimiento más sostenible, y eso nos va a permitir una sostenibilidad fiscal, que a su vez nos permite financiar más inversiones, etc. Pero nada hacemos en este momento sin plantearnos la necesidad y eventualmente sin ejecutar las inversiones que son necesarias para enfrentar esta amenaza. Y este es el cálculo en el que nos hemos puesto más serios. Este gráfico no lo ha visto mucha gente. Y cuando lo han visto se arma una polémica tremenda. Entonces, a ver si se arma aquí, espero que no. La idea es la siguiente: nosotros hemos simulado el efecto fiscal que tendría diferentes escenarios escenarios de inversiones verdes. Entonces yo arranco con un escenario base, que es el carro que va contra el muro, pero no lo sabe. Entonces yo tengo una proyección de crecimiento en el largo plazo y tengo una proyección de déficit primario del Gobierno Nacional Central en el largo plazo, que es la línea azul con bolas oscuras. Pero nosotros decimos, esa senda es irreal, porque enfrentamos riesgos asociados al cambio climático. Entonces hay otra senda, que es la senda púrpura, en la cual no hacemos nada. Y hemos simulado qué pasa si no hacemos nada y qué pasa si ponemos en un modelo los efectos del cambio climático sobre la macroeconomía colombiana. Y lo que nos da es un crecimiento mucho más bajo, por supuesto, porque tenemos efectos negativos de riesgos físicos, riesgo de transición, el hecho de que si no hacemos la transición energética, eventualmente lo que exportamos no valdrá nada, etc. Entonces, esa línea es la línea púrpura, donde hay una diferencia de más o menos 0,3 puntos porcentuales de crecimiento por cada año de aquí en adelante. Eso es descomunal. Son efectos descomunales. Y con esa línea, la proyección fiscal que tenemos es una catástrofe, que es la línea púrpura a la derecha. Tenemos una catástrofe en el sentido en que cada vez el gobierno tiene que gastar más recursos a atender los costos de estos eventos climáticos adversos. Entonces, lo que nosotros decimos es, si nos quedamos quietos, si no financiamos inversiones verdes, si no financiamos inversiones de mitigación y adaptación, vamos derecho a la catástrofe. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Y el presidente lo ha dicho, cuando él habla de la necesidad existencial de la transición energética se refiere a esto. Hay una discusión gigante sobre que se ha sugerido que no se va a explorar más, que no sé qué. Bueno, la verdad es que algún día no exploraremos más. Y vamos derecho, ¿cierto?, al muro en el que eso nos vaya a pasar. Entonces hay que pensar desde ahora cómo llegar allá, ¿cierto? Y esa es la necesidad que ha planteado el presidente y la necesidad que este gobierno ha venido planteando. Ahora, frente a ese escenario extremo, se plantean dos escenarios alternativos, uno con transición energética global y otro sin. Yo me voy a concentrar en el naranja, con transición energética global, porque el mundo va a avanzar hacia una transición energética. Sobre esto hay muy poca incertidumbre. Y lo que se plantea es hacer una serie de inversiones en ese escenario. Digamos, ¿qué pasa si invertimos el 0,5% del PIB en el corto plazo para luego reducirlo en el mediano plazo y luego en el muy largo plazo que esas inversiones no sean necesarias? Pues mitigamos los efectos sobre el crecimiento en algo, no son cero, y mitigamos los efectos fiscales. En otras palabras, gastar dinero ahora en estas inversiones es necesario para preservar la estabilidad macroeconómica futura. Esa es la visión que estamos teniendo en materia de sostenibilidad empleada. En deuda ni les cuento. La línea púrpura, que es la del carro que va derecho contra el muro, implica que nuestra deuda pública explota por esa razón. Si queremos estabilizar la deuda, es necesario hacer esas inversiones verdes desde ahora. Entonces, ¿cuál es la respuesta que el gobierno ha tenido hasta ahora? Múltiples aspectos, ya no tengo mucho tiempo, no me quiero quedar acá, ya hablé de la transición energética. Otra serie de elementos, incluir en nuestros instrumentos de política fiscal efectos del cambio climático, sobre eso hablaré un poquito más adelante, el tema de la taxonomía verde, la emisión de bonos verdes, que es algo que estamos empezando a hacer. Hay tema de protección financiera ante riesgos de desastres, muy positivo esta firma de la Declaración de Bogotá al respecto. Yo creo que va alineado con este objetivo que tiene el gobierno: regulación financiera, regulación de mercados de carbono, financiación verde, alianzas público-privadas verdes. Pero todo esto el gobierno reconoce es aún insuficiente. Son apenas unos pequeños pasos que estamos dando para avanzar en esta dirección. Bueno, la emisión de bonos verdes, la regulación. Pero quiero terminar aquí. Como decía hace un momento, las inversiones verdes son absolutamente necesarias para preservar la estabilidad macro en el futuro.
Y esas inversiones las tiene que hacer sobre todo el sector privado. Eso se ha dicho afuera. El sector privado es va a tener que hacer sobre todo esta mayor parte de las inversiones, pero no las va a hacer todas. Buena parte de estas inversiones son bienes públicos que simplemente el sector privado no va a proveer. Las va a tener que hacer el Estado, las van a tener que hacer los gobiernos. Y ahí tenemos una cuantificación, digamos, con base en informes del Banco Mundial y de planeación. Tenemos una necesidad de movilizar entre 1,6 y 1,8 puntos del PIB para enfrentar solamente las pérdidas que vamos a enfrentar por la descarbonización de la economía. Y las necesidades de financiamiento del sector privado serían adicionales en 1%, un poquito más de 1% del PIB, al menos en el corto plazo. Entonces, una pregunta que vale la pena hacerse es, el otro día leía yo también en el Financial Times, todos los países se enfrentan a esta necesidad y eventualmente al final del día los gobiernos y las firmas van a terminar más endeudadas. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo estas inversiones ahora, en el inmediato plazo que es que se necesitan, sin amenazar ahora la sostenibilidad de las finanzas públicas? Ahí hay un reto, pero es un reto en el cual nos estamos jugando la vida. Y no me refiero nuevamente a los efectos del cambio climático como especie, que están allí, sino simplemente estoy siendo muy materialista, los efectos sobre nuestra economía. Entonces, en esa tensión entre la necesidad de financiar inversiones que son gigantescas y preservar la sostenibilidad fiscal ahora, nos vamos a jugar la estabilidad macroeconómica en el futuro muy cercano. Muchísimas gracias. Bueno, llegó la hora de decir hasta la próxima. Y muchísimas gracias de nuevo. Realmente estamos muy contentos de que incluso siendo las 6 de la tarde, después de 2 días muy intensos de encuentros, reuniones, desayunos, todavía hay muchos de ustedes acá. Para mí ha sido un orgullo realmente poder estar a cargo de la organización de este evento regional, una oportunidad enorme de reencontrarme con colegas, amigos. Gracias a todos, porque sin ustedes hubiera sido muy difícil llevar a cabo esto. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos estar acá. Nuestros patrocinadores de oro, Da Vivienda, Seguros Bolívar, LA Green, Eco Business Fund, el BID Invest y el Grupo Aval. Y nuestro patrocinador de plata, Sura. A los aliados en el terreno, sin los cuales no podemos hacer nuestro trabajo como lo hacemos, por supuesto, muchísimas gracias a los equipos de Asobacaria, del Climate Action, de Fasecolda, de Febraban en Brasil, de GFunds en América Latina, la Mesa de Finanzas Sostenibles en Paraguay, WWF, los amigos de Climate Champions. Gracias por sus insumos, su apoyo y esperamos vernos muy pronto. Eric, unas últimas palabras antes de irte de Bogotá. Great. Well, super. It's always hard to end these events, but it's wonderful to see the energy in the rooms, in the halls, and we need to keep working to continue this energy, even when we're not standing all together. Just to leave off, I want to send a thank you to our representatives from our membership on our governance bodies who help steer the initiative and help us keep us close to form of what is most important for members in the region. And just to call out that some are in the room, Franco Pisa from Banco Colombia, Alejandra Diaz for Da Vivienda and Seguros Bolívar, Ivani Benazzi from Bradesco Seguros, Ricardo Cuesta from Produbanco, and Jose Luis Munoz from Banorte. So a special thanks to them. And then finally, from the UNEP-FI team, one of the best opportunities of the meeting, these sorts of meetings, is we get to bring our team to meet with you all. Usually it's done over Teams or different virtual means, but the opportunity to be together is invaluable. So we have the global events team, Mustafa, who's standing in the back, and Ella, who I think is still working at the desk. And then we have the regional team, which is Paula and Gabrielle and Mabel.
So a big thanks to everyone. Looking forward to continuing to work together and see you again in the region in 2 years, if not before. Gracias, Eric. Nos vamos a ver antes en la COP16 a final de año. Aquí estaremos nuevamente haciendo muchos esfuerzos en la COP16. Decía que nos vamos a ver a finales de año seguramente. No olviden, por favor, devolver sus escarapelas y sus equipos de traducción a la salida. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche, que descansen mucho y hasta la próxima.